Por fin se presentó a fondo la nueva Nintendo Switch 2 y en el video del día de hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber, porque me dediqué a recopilar la información más importante de la presentación y la complementé con todo lo que se publicó después de la presentación en medios oficiales, redes y demás cosas. Si te interesa la Switch 2, si quieres saber absolutamente todo sobre esta consola, estás en el video correcto. Pero antes de comenzar a hablar de la nueva Nintendo, tengo que hacerte una pequeña aclaración. Y es que en el video del día de hoy nos vamos a centrar únicamente en la consola y sus funciones. No nos vamos a concentrar en los videojuegos, los trailers anunciados, ni todo eso, porque eso lo vamos a dejar para otro video. Hoy solamente vamos a hablar del hardware y las nuevas funciones de Nintendo Switch 2. Y vamos a empezar directamente por lo más importante, la fecha de salida. Va a ser el 5 de junio. Y la consola se va a lanzar en dos formatos. La consola base sin ningún juego y la consola base más el nuevo Mario Kart, que va a costar obviamente un poco más. Estos dos productos van a estar disponibles en tiendas pequeñas, en distribuidores y también de manera online, dependiendo del país y la región. Respecto al precio de estos dos paquetes, bueno, agárrense fuerte, porque la Nintendo Switch 2 en su modelo base sin juego va a costar $450 de precio sugerido. Y la Nintendo Switch 2 con el Mario Kart nuevo va a costar $500, también de precio sugerido. Yo sé que la inmensa mayoría de ustedes son de Latinoamérica y saben muy bien que este no es el precio al cual vamos a pagar la consola, que la consola va a terminar valiendo $600, $700 u $800 en el peor de los casos. Y sí, es así. Ahora mismo no puedo decirles el precio real de la consola en Latinoamérica porque no lo tenemos, solamente tenemos este precio que es el precio recomendado en Estados Unidos. Más adelante me voy a dedicar a calcular cuál sería el precio final al cual nos llegaría a los diferentes países de Latinoamérica, pero eso lo voy a hacer más adelante. Por ahora quédense con que menos de $450 no va a valer y probablemente en Latinoamérica 600 o 700. 700 en esta. En Europa las reservas van a estar abiertas a partir del día 8 de abril y la consola va a valer 470 euros o 510 euros con el Mario Kart incluido. Estos precios ya son mucho más respetables en Europa y van a ser estos tal cual. Por ahora nos quedamos con estos precios, ya veremos más adelante, bueno, los iremos actualizando y iremos viendo qué pasa por lo menos en América. La nueva Nintendo Switch 2 es en esencia una Nintendo Switch de toda la vida, la que ya conocíamos, la que ya jugábamos, pero con algunas mejoras y algunas funciones extra que dan otra experiencia de juego. Y para ir de manera ordenada y prolija, primero vamos a hablar de las características técnicas de esta nueva consola, o por lo menos de lo que sabemos hasta ahora. Tenemos confirmada una pantalla Full HD, es decir, 1080 píxeles de 7.9 pulgadas, bastante más grande que la Switch original. Y tenemos confirmado el mismo espesor de consola, es decir, es igual de gruesa. Además, la pantalla de Nintendo Switch 2 será capaz de alcanzar los 120 frames por segundo en videojuegos que sean compatibles con esta función. Todo esto acompañado de una función HDR que nos permitirá colores más nítidos y más definición sobre blancos y negros. Por ahora solamente se anunció la versión de Nintendo Switch 2 con pantalla LCD y no se habló ni de pantalla OLED ni de ninguna otra tecnología. Respecto a procesador, a cantidad de memoria RAM, a especificaciones técnicas ya muy técnicas dentro de la consola, no sabemos nada porque no comentaron nada. Nos falta saber sobre la batería, nos falta saber sobre muchas otras cosas más, pero supongo que nos iremos enterando con el tiempo. Por ahora nos quedamos con que tenemos pantalla Full HD LCD de 120 Hz. Respecto al almacenamiento de Nintendo Switch 2, sabemos que la consola traerá de base 256 GB de almacenamiento para almacenar juegos, capturas, partidas y demás cosas. Esto es 8 veces más de lo que ya traía la Nintendo Switch 1 de base. Los Joy-Cons son efectivamente magnéticos y nos aseguran desde Nintendo que no son nada sensibles, es decir, que no se van a salir así nomás y que solamente van a liberarse de la consola si es que accedemos a un botón trasero y lo presionamos. Si no, nos aseguran que los Joy-Con ahí quedarán. Los botones superiores de los Joy-Con van a ser más grandes que en el modelo
1 de Nintendo Switch, y el tamaño del Joy-Con en líneas generales también va a ser un poco más grande que el de Nintendo Switch. Además, vamos a tener también los análogos un poco más crecidos. Al respecto de los mandos, se confirmó la función estilo mouse para los Joy-Con de Nintendo Switch 2, que nos va a permitir controlar algunos videojuegos como si fuera una PC, con un mouse tradicional. Esta función de mouse estará disponible tanto en el Joy-Con derecho como en el Joy-Con izquierdo, e inclusive habrá videojuegos que van a aprovechar los dos Joy-Con al mismo tiempo para ofrecer jugabilidades diferentes. Y habrá títulos como Civilization 7 que nos permitirán jugar como si estuviéramos jugando en un ordenador con mouse. Y creo que es aquí donde se va a aprovechar mucho más esta función, ya que los juegos de estrategia y de gestión se van a ver muy beneficiados por esto de utilizar el Joy-Con como si fuera, pues, un mouse. Además, nos aseguraron que en el futuro aparecerán más títulos y más juegos que aprovechen esta función de maneras diferentes y más imaginativas. Pero bueno, eso quedará por verse. Tendremos también un micrófono integrado en la parte superior de la consola, que ahora te voy a contar bien para qué es, porque tiene unas funciones muy interesantes. Y también tendremos soporte para audio en 3 dimensiones. Más allá de que tengas o no tengas audífonos Pro, pues vas a poder oír un audio mucho más inmersivo y todo eso. ¿Cómo lo hace la consola? ¿Cómo funciona este audio? Pues no sabemos exactamente, simplemente lo anunciaron. Nintendo Switch 2 ahora viene con un soporte más ancho y más ajustable que nos permite no solamente más estabilidad, sino que también alcanzar diferentes ángulos y posiciones para estar más cómodos cuando jugamos en sobremesa. Y además del USB que tenemos debajo de la consola para cargarla, también tenemos un USB arriba que también sirve para cargarla, para que así mientras que jugamos sobre la mesa o tenemos la consola apoyada sobre nuestro abdomen, la consola se pueda cargar por arriba, haciendo mucho más práctico el uso de la consola, sobre todo en modo portátil cuando la cargamos. El dock también fue renovado y no solamente tenemos un diseño bastante más estilizado, sino que tenemos nuevas funciones, como por ejemplo soporte para resoluciones 4K hasta 60 frames por segundo con HDR activo cuando jugamos en el televisor. También le sumaron al dock un sistema de refrigeración propio para refrigerar la base y la consola mientras estamos jugando en este modo, ya que se exige un poco más el sistema. Una refrigeración que nos provee de un circuito de aire que va hacia arriba, obviamente, y que refresca un poquito la consola así cuando está muy exigida. Al respecto del apartado técnico, esto es todo lo que tenemos confirmado hasta el momento. Y vamos con las funciones de Nintendo Switch 2, porque aquí está lo más interesante y hay mucho que comentar. Primero que nada, hay que decir que todos los juegos de Nintendo Switch 1 van a ser compatibles con Nintendo Switch 2, tanto digitales como físicos. Lo que todavía no sabemos es si el cargador de Nintendo Switch 1 va a servir con la 2 o si todos los periféricos de la 1 van a servir con la 2. Es de esperarse que sí, pero no tenemos confirmación de que todo vaya a ser 100% compatible. ¿Tienes una funda de Switch 1? Pues no sé si va a entrar la Switch 2 porque es un poco más grande. ¿Tienes el cargador de Switch 1? Pues seguramente cargue la Switch 2, pero no sé si va a funcionar en el modo dock. ¿Tienes un Pro Controller de la Switch 1? Seguramente va a funcionar con la Switch 2. Lo que no sabemos es si los Joy-Con de Switch 2 van a poder emparejarse con Switch 1. Y cosas por el estilo que todavía nos falta información. Pero bueno, irán de a poco, todavía queda tiempo para el lanzamiento de la consola. Hablemos de más funciones de la Switch 2 y comencemos por el famoso botón C, un botón nuevo en los Joy-Cons que fue adicionado a esta nueva versión de Switch para cumplir con la función de controlar el nuevo sistema de comunicación y de chat que va a traer esta consola. ¿Recuerdas que te conté que en la parte de arriba de la Nintendo Switch había un pequeño micrófono? Bueno, resulta ser que este micrófono es para captar nuestra voz y que podamos participar en este nuevo sistema de chat que nos va a permitir a nosotros y a otros 4 jugadores comunicarnos en tiempo real mientras jugamos videojuegos. Ya sea que estemos jugando al mismo videojuego, como por ejemplo el Mario Kart, o estemos jugando diferentes videojuegos pero querramos estar en una sala de chat conversando entre nosotros. Además, a esta nueva función de chat interactivo, por decirlo de alguna manera, podremos sumarle el uso de una cámara, que obviamente es de pago, cuesta como unos $60, que nos va a permitir transmitir nuestra imagen
en tiempo real con nuestros amigos mientras que jugamos. Evidentemente el enfoque de Nintendo con esta nueva Switch 2 es compartir los videojuegos como si estuviéramos jugando en cooperativo local, aunque estemos en el online. La función de compartir nuestro juego, nuestro chat o inclusive de utilizar la cámara es una función de pago. Hay que pagar el Switch Online, si no, no la puedes utilizar. Pero de salida y hasta el 31 de marzo de 2026, aunque no tengas Switch Online, vas a poder utilizar esta función. Porque Nintendo quiere testear la función y quiere ver si a la gente le interesa antes de andar cobrando por esto. Además, habrá algunos videojuegos como Super Mario Jamboree que van a utilizar el micrófono, el control de voz e inclusive la cámara para participar de ciertos minijuegos, actividades y cosas por el estilo, pues utilizando la cámara. Inclusive para meter nuestros rostros dentro del juego. No sé a quién le pueda llegar a interesar esto, pero bueno, aquí está. Hasta inclusive proponen minijuegos utilizando el cuerpo y la cámara. Bueno, lo estás viendo en pantalla. No sé qué pensar de todo esto. Respecto a los cartuchitos, obviamente van a ser del mismo tamaño que los de Nintendo Switch 1 para que sean compatibles. Nada más que los de la Switch 2 van a ser rojos para que los puedas diferenciar. Respecto a las memorias, pues lo mismo. Puedes utilizar el mismo puerto de expansión. Nada más que para Nintendo Switch 2 solamente van las micro SD Express, que son como las micro SD pero más rápidas. En Nintendo Switch 2 vamos a tener tres tipos de videojuegos: juegos nativos de Switch 2, juegos de Switch 1 retrocompatibles y juegos mejorados de Switch 1. Es decir, igualito que pasó con PlayStation 4 y PlayStation 5, vamos a tener retrocompatibilidad con títulos anteriores, vamos a tener títulos nuevos y también títulos viejos que fueron mejorados, como por ejemplo Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Títulos que tienen su versión de Nintendo Switch 1 y que si pagas un extra, te llevas la versión de Nintendo Switch 2 con mejoras gráficas, de rendimiento y todo eso. Por ejemplo, el nuevo Metroid también va a tener su versión de Nintendo Switch 1 y su versión de Nintendo Switch 2. El nuevo Pokémon también. Y una selección de juegos que luego se va a ir ampliando y cada vez van a ser más y te van a vender las mejoras y todo eso. Hay juegos como los Zelda que si pagas el online y lo tienes activo, las mejoras son gratis. Pero hay otros títulos que no directamente y que vas a tener que pagar la mejora aparte y todavía no está muy claro cómo va a funcionar ni cuánto va a salir la mejora, pero de todas maneras, ya te lo digo, no te van a regalar nada. Es la misma fórmula que aplicó PlayStation con PlayStation 5 y PlayStation 4. Exactamente igual. Respecto al online de Switch, va a seguir siendo lo mismo de siempre. Es exactamente el mismo servicio y sirve para el Switch 1 y el Switch 2. Pero si pagas el Expansion Pack, es decir, la suscripción más cara de Nintendo Online, además del catálogo de juegos que ya incluye esta suscripción, te van a dar unos juegos de GameCube. Juegos que por ahora se confirmaron un puñado y que luego van a irse ampliando y todo eso, ya se la saben cómo es. Y la última función de Nintendo Switch 2 que tenemos por comentar se llama Game Share y es la función que nos va a permitir compartir videojuegos entre consolas Nintendo Switch. Esta función servirá entre una consola que comparte y hasta 3 consolas a las cuales le compartes el videojuego. Esto siempre y cuando la consola que esté compartiendo el título sea una Nintendo Switch 2. De esta manera, si te juntas a jugar con amigos que quizás no tengan todos el mismo juego, todos puedan jugarlo de todas formas. Si los que están compartiendo videojuego con esta función de Game Share lo están haciendo de manera local, lo pueden hacer directamente conectándose a la misma red Wi-Fi. Y si los usuarios que están compartiendo con esta función todos tienen Nintendo Switch 2, pueden hacerlo de manera online. Obviamente si están suscritos al servicio online de Nintendo. Vamos a detenernos un poco aquí y explicar bien esto para que no haya confusiones. Tú tienes una Nintendo Switch 2. Ojalá, ¿no? Tienes una Nintendo Switch 2 y aquí tienes Street Fighter 6, por decirlo de alguna manera. Y quieres jugar con un compa que tiene una Nintendo Switch, la que sea, a Street Fighter 6. Bueno, necesitarían tener los dos instalado el juego para poder jugar así, cada uno en su consola. Ahora no. Ahora podrás compartirle tu juego y jugar con la otra persona, tú en tu consola y él en su consola y ya está. Si los dos tienen una Nintendo Switch 2,
pueden hacer esto de manera online, lo cual está buenísimo, con hasta 4 consolas. Una que tenga el juego y otras 3 que estén en cualquier lado compartiendo el título. La letra chica de todo esto es que no va a ser para todos los juegos. Los títulos, los publishers, los desarrolladores tienen que poner esta función habilitada para que Nintendo te la permita utilizar. Habrá quien lo haga y habrá quien no. Por ejemplo, Split Fiction sí va a tener esa función porque ya la tiene en PC, en consolas y demás. No funciona exactamente igual, pero sí la tiene, así que la va a tener. Juegos de pelea probablemente también. Por ahora hay un solo juego confirmado, que es este juego de juegos de mesa y todo eso. Nintendo dice que en el futuro van a llegar más títulos con esta opción de Game Share. Estas son todas las características y funciones que tenemos confirmadas oficialmente. Luego hay un montón de especulaciones como cuánto pesa la consola, cuánto mide, cuánto dura la batería, a qué frecuencia va el procesador y un montón de cosas más que no sé de dónde saca la gente. Por ahora esto es lo que tenemos confirmado. El precio de la consola, como les dije, es de $450 o 470 euros, dependiendo de la región en donde estés, y en Latinoamérica no tenemos ni idea cuánto va a llegar. Y el precio de los juegos también es bastante espeluznante porque viene con subida. Y es que por ahora el único juego que tenemos precio confirmado, porque fue el único juego de Nintendo Switch 2 nativo que se anunció, es el nuevo Mario Kart. Y este título va a salir a un precio de $80 o 90 euros. Sí, oíste bien, el nuevo Mario Kart cuesta $80 o 90 euros, más caro todavía que un exclusivo de PlayStation 5. Y ya estamos entrando en territorio de otro video, porque vamos a hablar de los precios, vamos a hablar de GTA 6. Hay que hablar de GTA 6, porque si los de Nintendo se están animando a cobrarnos 90 euros, $80 por un Mario Kart, agárrense las tangas porque nos van a partir la economía con GTA 6. Pero es tema para otro video, este creo que es el que sigue. Por ahora creo que con este video tenemos suficiente información como para procesar. Ya mañana hablaremos de los títulos que se confirmaron, las versiones y demás cosas, y luego hablaremos del dinero, los precios y todo eso, que causa bastante espanto. Está de más decir que voy a cubrir Nintendo Switch en profundidad, que esta semana va a haber mucha información y la voy a cubrir toda, y que voy a traer Nintendo Switch 2 al canal, voy a hacerle pruebas y voy a hacer videos y demás. Y si les interesa esto que tengo en las manos, es una chulada de Anbernic que me acaba de llegar. No sé cuándo le voy a hacer video porque ahora no hay tiempo. No hay tiempo, Anbernic, no hay tiempo. Amigos y amigas, gracias por ver, nos vemos la próxima y no se vayan sin revisar este video, por favor, que es muy importante. Y no se vayan sin comentarme qué les parece el precio de Nintendo Switch. ¿Justo, injusto o exagerado? Bye.